gracias a Dios, con regresando de Colombia, y le comentaba a Roger hace unos momentos que es impresionante la gente que ve en Enlace en Colombia. Por todos lados nos encontrábamos gente que ve en el programa, que ve en Enlace. Me dio mucho gusto que Enlace tenga esa proyección internacional tan fuerte. Pues qué bueno. Sí. Robert, también tuviste la experiencia ya en Colombia, como que se pusieron de acuerdo entonces. Sí, le contaba al pastor Alducin también, que mucha gente me decía, ay, yo lo veo cuando está el pastor Alducin. O sea, Jonás, que nos ven porque está el pastor Alducin allá a la par, pues, ¿no? Pero sí, nada. No está Alducin, no está el pastor Alducin, nos apagan, cambian de canal. No, sí, mucha gente, la verdad, y agradecido con Dios por eso, porque en realidad esa es la razón de ser del ministerio, que a través de esta señal mucha gente pueda ser bendecida, y lo pudimos también palpar allá en Colombia. Y el pastor Alducin hoy va a tratar un tema muy interesante sobre el fin de la historia. Hay un documento que él ha compartido con nosotros, así que a través del WhatsApp de Enlace, más 1-469-781-1000, yo creo que ese contacto ya usted lo tiene ahí en su teléfono, en dispositivo móvil. Te puede descargar el documento ahí en descargas, y el primerito que aparece, el fin de la historia, por el pastor Armando Alducin, es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Es muy sencillo, Jonás, descargar ese documento. Sí, bueno, y bien interesante el tema, porque de verdad que este mundo se puso convulso últimamente, ¿verdad? Ya ahí están pasando cosas que yo no pensé que íbamos a volver a ver, como bombardeos a ciudades, muertes de inocentes, muertes de niños. No sé, si es cierto, bueno, que dicen que este montón de niños fueron tomados de Ucrania, ¿verdad? Llevados a Rusia, y, o sea, separados de las familias, y, o sea, uno dice, no, ya eso se lee en la historia y ya eso no vuelve a pasar, pero qué impresionante que estemos viendo cosas pasar nuevamente. Así es. Bueno, siempre hemos comentado que a través de la historia ha habido guerras, secuestros, violaciones, degeneración, perversiones morales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nunca, como en la época que estamos viviendo, el siglo XXI, se había oficializado, como lo quiere hacer actualmente las Naciones Unidas, la pedofilia, y se está tratando de imponer adoctrinamiento casi en todas las escuelas del continente americano, la famosa ideología de género. Y si no aceptan adoctrinamiento, se les quita el subsidio a muchos gobiernos latinoamericanos. En fin, ¿verdad? Estamos en un mundo completamente que trata de controlar a la raza humana. Y los que se encuentran detrás, pues sabemos que son poderes de las tinieblas. Dice la Biblia que Satanás tiene el control completamente del mundo. Así que es importante percibir e irnos un poco más arriba a la dimensión invisible espiritual, que vamos a tratar un poco más adelante. Bueno, Robert, démosle. Entonces, empezando el material, sí, para llevar el orden que usted lo tiene ahí, yo no lo he descargado, lo voy a descargar inmediatamente, ¿verdad? Pero para ir en orden, de acuerdo al material, que la gente puede también descargar gratuitamente ahí a través del WhatsApp de Enlace. Así es, va a ver que es muy sencillo, Jonás. Dice el documento, pastor Alducin, que usted nos ha puesto hoy aquí, que lo pueden descargar muy fácil, hablando de dos cosmovisiones, usted poniendo incluso dentro del contexto de la guerra que hay ahorita entre Ucrania y Rusia, que más que una guerra entre poderes, entre dos naciones, es más como dos cosmovisiones. Tal vez como ampliar un poquito cuáles son estas dos cosmovisiones, pastor Alducin, que usted menciona ahí, de Oriente a Occidente, y cómo es que Occidente es tan relevante para algo como esto que está pasando en Europa. ¿Cómo lo ve usted, doctor Alducin? Exacto. Bueno, en el siglo pasado, la mayor parte de los escritores, politólogos, filósofos políticos del lado occidental concluyeron que con la caída del comunismo, 1991, el ser humano realmente no estaba solamente experimentando el final de la Guerra Fría, sino el triunfo de la democracia occidental, como la forma final del gobierno. Ahora, ya que cayó el comunismo, el socialismo, realmente la democracia occidental va a predominar en el mundo entero. Y la historia había sido definida antiguamente, antes de que cayera el comunismo, como una lucha entre la libertad y la dictadura, entre el capitalismo norteamericano y la libertad del totalitarismo soviético. Entonces había eso fue lo que involucró la Guerra Fría. Dos filosofías, dos ideologías que se encontraron la una con la otra, y la historia había llegado a su fin. En otras palabras,
ya había alcanzado el pináculo de la evolución. El autoritarismo ya había caído, el totalitarismo soviético ya no debería existir y ahora ya no habría grandes poderes luchando unos contra otros. Todo esto fue a la conclusión a la que en el siglo pasado se llegó en el mundo política, filosófica, hasta económicamente. Y ahora la democracia iba a triunfar, ¿verdad?, sobre la libertad, y las soberanías popular continuarían propagándose. Ya las naciones serían libres, porque el comunismo y el socialismo fue visto realmente como el más grande enemigo para la evolución política y democrática del siglo XXI. No había duda que la raza humana, así lo comentaron varios politólogos, había llegado a un nuevo mundo muy diferente del que se había conocido en el siglo XX, un mundo donde el gobierno de la ley iba a suplantar la ley de la jungla. Y el fin de la historia fue la hipótesis o falacia del mundo occidental, pues continuaron enseñando que las nuevas naciones bálticas e independientes, me refiero al norte de Europa, de la Unión Soviética, que estaban unidas ahora, pues iban todos los regímenes comunistas de Europa a ser reemplazados por gobiernos democráticamente. Además, la nueva Rusia que estaba formando con Putin quería hacer nuevas reformas radicales y ya no tenía absolutamente ninguna plataforma para poder continuar desarrollando pues todo aquello que se vio tan horrible en el siglo XX, ¿verdad? Más de 80 millones de personas muertas bajo estas ideologías de izquierda o socialistas. Sin embargo, no cabía duda que la historia ya había comenzado. Y una historia nueva iba a iniciarse en el siglo XXI. Toda esta forma de pensar en el mundo sin tomar en cuenta las Sagradas Escrituras nos hablan claramente, para contestar la primera pregunta, que realmente el ser humano no se conoce a sí mismo. A través de la psiquiatría, la antropología, la psicología, el humanismo está tratando el ser humano de creer que somos capaces, como hemos llegado en el siglo XXI, que a poder evolucionar con la ayuda de la tecnología, con la ayuda de la genética y tratar de mejorarnos a un nivel, inclusive, como dice el Foro Económico Mundial, crear una super raza humana. Todo esto nos muestra claramente que ignoran el diagnóstico de Dios en la Biblia. Dice la Biblia, perverso es el corazón, Jeremías 17:9, más que todas las cosas. ¿Quién le conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Dice Romanos capítulo 3, versículo 10, porque todos se alejaron de Dios, no hay Dios en ninguno de sus caminos, se ha pervertido la raza humana. Entonces, cualquier proyecto que la raza humana intente desarrollar, ya sea que vamos a mejorar los sistemas de gobierno, para nosotros el comunismo era el principal enemigo. Todas estas falacias y todas estas filosofías o manera de pensar equivocada le dan al ser humano un aspecto de supremacía y de grandeza que no tenemos, porque se nos olvida que no somos dioses en primer lugar, en segundo lugar que necesitamos a Dios y en tercer lugar que cualquier proyecto, cualquier desarrollo que queramos hacer, como la inteligencia artificial, el transhumanismo actualmente del siglo XXI, el robotismo del siglo XXI, todas estas áreas, computadoras hiperdimensionales, cuánticas, todos estos proyectos que aparentan que van a subir al ser humano a un nivel superior, van a fracasar. ¿Por qué? Porque Dios no está dentro de la ecuación. Entonces, cualquier proyecto que el ser humano trate de desarrollar sin Dios está condenado al fracaso. Impresionante, Pastor Alducin. Y hay dos conceptos también que usted maneja aquí en la introducción de este documento, hablando acerca de libertad, dictaduras, porque bien lo menciona usted, a veces se piensa que el comunismo era el enemigo, que la democracia era el aliado de todos, y luego se vienen aquellos conceptos de izquierda, derecha, o extrema izquierda, extrema derecha, o algunos incluso de pronto centro derecha o centro izquierda, ¿verdad? Como que no se ponían de acuerdo, y yo creo que ni a la fecha, pero de pronto ese concepto de libertad,
se podrá uno decir incluso que habrán dentro de los gobiernos esa libertad total como para que el ser humano diga, bueno, dentro de este formato sí somos libres, dentro de este otro formato no. O sea, ¿qué opina usted al respecto? Claro, y pues enfrentamos la realidad al entrar al siglo XXI. Surge el nuevo líder de Rusia, que comienza a tratar a trabajar de una forma desapercibida aparentemente los primeros 10, 15 años del siglo XXI, y este hombre, Vladimir Putin, sorprende a todos cuando en el 2018 comienza la invasión de Georgia, quedando dos grandes territorios que pertenecían a Rusia. El 2014 invade la península de Crimea y de Ucrania en el 2022, con mucho más dramáticas. Entonces el mundo occidental comenzó a darse cuenta que aun cuando el comunismo había caído y la Unión Soviética o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ya no existía y que era la amenaza supuestamente para la evolución y el desarrollo de los gobiernos democráticos occidentales, fue una grande equivocación, porque Putin venía ahora con muchísima más fuerza, ya que antes de Putin, pues en Rusia recordamos que estaba el presidente Yeltsin, que murió desgraciadamente de alcoholismo. Entonces el hecho que haya habido antes de Putin algunos líderes rusos que realmente no funcionaron, el último fue Mikhail Gorbachev, fue el más sensato, el más coherente, cuando en 1989-90 más o menos se reunió con el Papa Juan Pablo II en el Vaticano para mandar el recado al mundo de que había fracasado el comunismo, que la historia realmente había terminado en Rusia, que tenían 10 años, o sea, de los 80s a los 90s, en una situación de pobreza extrema en Rusia, que era una falacia la que realmente Rusia proyectaba a través de un falso sistema comunista o de izquierda, y que se había equivocado Rusia, así dijo Mikhail Gorbachev, por dos razones: porque sacamos a Dios de Rusia, y dos, porque nos aislamos de los gobiernos capitalistas del occidente. Entonces, pues ya vino Yeltsin, vino Putin, y ahora Putin con la nueva ideología y con el nuevo anhelo, con la nueva esperanza de volver a reunir esta Unión Soviética deshecha, desarticulada desde 1991, porque perdieron el 30% de su territorio. Así que el 30% de la antigua Unión Soviética actualmente se encuentra en varias repúblicas: Kirguistán, Kazajistán, Kazajistán, etcétera, etcétera, que están al sur de Rusia y junto al Mar Negro, y todo lo que es el nororiente de Europa. Y ahora Putin es su anhelo, y ya lo vimos entrando a Georgia, Crimea y ahora Ucrania en febrero del 2022, convulsionó completamente al mundo. Esa fue la sacudida más grande del siglo XX para el mundo occidental, porque fue como un despertamiento. Repito, estaban como adormecidos, tanto Europa, la OTAN y Estados Unidos, confiando en que ya tenían el control casi del mundo, aún anhelando que China se uniera algún día a una democracia más abierta, más limpia, porque ahorita sabemos que China tiene una democracia pues mezclada, ¿no? Es un comunismo mezclado con capitalismo, que realmente no es un socialismo o un comunismo 100% manifestado. Entonces, esto viene a sacudir al mundo. El mundo se da cuenta que Rusia no está dormida, que ha despertado con Putin. Putin de ninguna manera va a permitir que crezca Europa con la OTAN, ni que se extienda al norte. Estados Unidos, con la intención, con este último gobierno, de tener en Ucrania misiles intercontinentales apuntando a Moscú, pues también tenía la ilusión de que finalmente Estados Unidos iba a conquistar el mundo entero. Sin embargo, la grande equivocación fue que Europa quedó como un patito feo, como ensanguichada, por un lado por Rusia y por el otro lado con Estados Unidos. Y cuando estaba Putin y Estados Unidos pues en esta confrontación, en una guerra fría que comenzó con las sanciones económicas sin haber disparado ningún misil, se les olvidó que también Alemania anhela de alguna manera
ser la nación que controle Europa. Ha sido el sueño de Alemán desde todos los grandes, desde el nazismo. No se ha olvidado el nazismo en Alemania ni en Europa. Así que al ver a Alemania, que por un lado tiene a Rusia y por el otro lado tiene a Estados Unidos, y se encuentran ellos en medio para que sean congelados, porque Estados Unidos le ordenó a Alemania y a la Unión Europea: no manden nada a Rusia, ni tengan relaciones del SWIFT o transacciones bancarias con Rusia. Pues Alemania al principio no obedeció y quería oponerse porque el gas venía de Rusia, que alimentaba a las demás naciones europeas. Entonces, todo esto es una geopolítica y un panorama que nos habla de una guerra en la que el siglo XX, XXI ha entrado, que realmente va a tener un fin muy, muy, muy deplorable. Porque Alemania, vuelvo a repetir, anhela también el control de Europa. Putin no va a permitir que siga avanzando la OTAN hacia el norte de Europa. Y Biden pues está completamente obsesionado en seguir mandando billones. Hace 2 semanas mandó billones de dólares a Ucrania. Cuando encontramos una pobreza impresionante en Estados Unidos, por ejemplo, ahora que en Hawái supuestamente vino este incendio que quemó casi toda la isla de Maui, pues es donde más se necesitaba. Sabemos que mandó el presidente Biden $75 por persona para que pudiera ser levantada la isla de Maui, mandando billones de dólares de ayuda a Ucrania. O sea, hay una desproporción tremenda. Entonces, todo este desbalance, toda esta desarticulación que hay, tanto en Estados Unidos como en Europa, como en Rusia, vemos que estamos en un mundo completamente enloquecido, un mundo que está a punto de poder usar una guerra nuclear. Estas bombas que tienen van a ser usadas tarde o temprano. Mencionas aquí en el documento que más que una guerra entre 2 naciones, ¿verdad? La de Rusia y Ucrania, es una guerra entre 2 cosmovisiones, la de Oriente y la de Occidente. O sea, esto no, gane quien gane ahí, no va a terminar entonces. Claro, o sea, durante toda la historia humana ha sido caracterizada por ¿qué? Pues todos, ¿verdad? Caín mata a Abel y viene después el patriarcado, vienen después los estados, las ciudades-estados. Hasta 1817 se comienzan a conformar territorialmente los estados en estos últimos 2 siglos. Pero toda la historia, Alejandro el Magno, Aníbal, Gengis Khan, en esta época Hitler, Saddam Hussein, Benito Mussolini, Napoleón Bonaparte, todos han tenido, ¿qué cosa? La intención de gobernar el mundo, los Césares romanos, el imperio Nabucodonosor, el imperio babilónico, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente, en el siglo XXI, yo pienso que la tecnología que hemos alcanzado, aunada con la genética, con los experimentos genéticos que se están haciendo, le ha proporcionado al mundo la facilidad de poder descubrir que por primera vez en la historia, siendo este el deseo más profundo del corazón humano, dominar, controlar, como lo dice Mateo 20, Jesucristo, los reyes de la tierra se enseñorean de las naciones y las oprimen. Esa es la intención de todos los gobernantes. La tecnología y la genética nos ha proporcionado la facilidad de poder por primera vez en la historia pensar que ya una sola persona, en este caso sería el anticristo, puede gobernar el mundo entero. El siglo pasado no se podía todavía, porque la tecnología del siglo pasado no estaba desarrollada como ha sido desarrollada en el siglo XXI. Así que nos encontramos en un punto de la historia crítico, donde toda esta ambición del ser humano, tanto del occidente como del oriente, pues es quien domina el mundo. Por un lado está Rusia y China ahorita en el lado oriental, y por el lado occidental está Estados Unidos junto con Europa o con la OTAN. Con la OTAN la vamos a ir haciendo a un lado, Europa también, aunque Europa va a resurgir bíblicamente, pero esta guerra no va a terminar. Pero nos encontramos en ese punto marginal donde estamos a punto de ver ya una confrontación, porque tanto Rusia y China como Estados Unidos van a tener una confrontación tarde o temprano de carácter nuclear. Bueno, sabiendo que venía el programa hoy y llegó Kim Jong-un a
a Corea del Norte ayer, llegó, el presidente de Corea del Norte llegó a Rusia ayer, y yo voy a preguntarle aquí a don Armando, porque no sé, me parece a mí, yo cuando pienso en Corea del Norte pienso en un país económicamente quebrado, retrógrado. Yo no creo que tengan muchos avances, salvo que lo que le pueda ayudar Irán y otros en cuestiones, no sé, nucleares, lo que sea. Pues los cohetes vemos ahí que uno falla, el otro sí la pegan, el otro no fallan, y el otro, como que, pero ¿cuál es digamos, el que vaya a Rusia es como que como decirle a Estados Unidos, papito, ve aquí nos estamos uniendo, o no sé qué. Claro. ¿Qué te parece todo sí, eso? Aquí hay el punto bíblico y el punto geopolítico. El punto bíblico es que en el capítulo 38 del libro de Ezequiel, escrito hace aproximadamente 2700 años, se profetiza una invasión de parte de Rusia y naciones aliadas a Rusia, entre las que se encuentra Irán, se encuentra Turquía y se encuentran naciones del norte de África, que también es sumamente interesante que hace algunos meses Putin se reúne con más de 60 líderes africanos en Moscú, y que el golpe de Estado que acaba de tener Níger en África fue desarrollado por el grupo mercenario ruso de Wagner, que hace algunas semanas supimos, ¿verdad?, murieron en una explosión de un avión que cayó donde iba Pirogovsky con todo su séquito y con todo el grupo de mercenarios que estaban a la orden o bajo el mando de Putin. Entonces, esta unión tanto de las naciones africanas con Rusia no es coincidencia, porque en esta invasión de Ezequiel 38, repito, se mencionan naciones del norte de África como Etiopía, Sudán, Marruecos, Libia, etcétera, etcétera, que se van a unir a Rusia para invadir Israel. Sin embargo, la Biblia nos muestra en Apocalipsis capítulo 16, para contestar tu pregunta, que el apóstol Juan ve a los reyes del oriente atravesar el río Éufrates, que va a ser secado, guiados e influenciados por demonios para la batalla del Armagedón, que será en el Valle del Megido en Israel. Y ahorita pues los reyes del oriente se pueden considerar a Rusia, a Corea del Norte, Filipinas, Indonesia, Vietnam, Singapur, Japón, etcétera, etcétera. Así que es muy interesante que Corea del Norte, estando a un lado de China y también al lado de Japón, esté tratando ahora de unirse con Rusia, porque Corea del Norte, como lo acaba de mencionar Jonás, no tiene ningún desarrollo en cuanto a la economía, pero es una potencia nuclear, porque ha invertido este señor Kim Jong todo lo que tiene en desarrollar más misiles nucleares. Y ahora le está proporcionando ayuda a Rusia, y Rusia le está proporcionando ayuda a Corea del Norte, porque si China y Rusia van a unirse junto con Irán y todas las demás naciones, Corea del Sur es un obstáculo. Entonces Kim Jong tiene años tratando de invadir Corea del Sur, pero Estados Unidos defiende a Corea del Sur, tiene más de 35,000 soldados estacionados en Corea del Sur, así que no le es tan fácil. Entonces ahora se está engrandeciendo este señor de Corea del Norte al unirse con Putin, para que el mundo vea que ahora ya tiene un paraguas, ahora ya tiene a su padrino que lo va a defender, y que cualquiera que ataque o trate algo contra Corea del Norte, Rusia y China van a intervenir. Así que este juego, este ajedrez político se está moviendo con una velocidad impresionante a las profecías bíblicas de los últimos tiempos. Aquí usted menciona, menciona aquí la unión, por ejemplo, o el comportamiento casi actual, digamos, como China. Usted menciona India, Sudáfrica, Belarus, Nicaragua, Venezuela, Siria, Irak, Corea del Norte. Al mismo tiempo, la actitud amenazadora de Putin ha motivado a naciones como Alemania y Japón a revertir décadas de negligencia militar y a prepararse actualmente para aumentar su poder militar. Así es. O sea, si esta invasión profetizada en la Biblia hace 2700 años de Rusia involucra a Irán, que aparece con el nombre de Persia en Ezequiel 38, 4 y 5, sabemos que le cambió el nombre en 1985 de Persia a la República de Irán.
y en el 79 la República Islámica de Irán. Así que Persia es la Irán del siglo XXI, Babilonia es Irak o Siria, que es la antigua Mesopotamia dividida por 2 ríos, y todos estos nombres bíblicos, aunque no aparecen con el nombre moderno, sabemos que por la región geográfica donde la Biblia los sitúa, sabemos de qué naciones se está mencionando. Entonces, esta unión ahora de Rusia con Irán, con China, pero también Arabia Saudita, acaba ya también de unirse y de poder decirle a Rusia y a China, pues estoy con ustedes también. Entonces, está creciendo esto de una forma impresionante. Y pues Estados Unidos está siendo abandonado. Porque antes, repito, Europa confiaba en Estados Unidos. Fue el policía y el paraguas de Europa el siglo pasado. Las naciones africanas, aunque con cantidad de golpes de Estado, dependían de Estados Unidos. Y hasta hace todavía, estamos hablando 3 meses, 4 meses, no ya de 1 año ni 2 años, 3 o 4 meses, tanto Europa como los continentes africanos le están diciendo adiós a Estados Unidos. O sea, ya nos hemos convencido que el presidente actual que tienen ustedes, ¿verdad?, es un tigre de papel, que ya no tiene el poder de Estados Unidos que debería de tener, aunque sigue siendo una potencia económica a punto de caer, si se quita el dólar como la moneda para poder suplantar o para poder usarla como comprar los dólares, los petrodólares. Y los países africanos, al irse a Rusia, Europa, allá a bajarlos, a hincarse y decirle a Estados Unidos, ya no confiamos más en ti, todo el poder se está yendo hacia el oriente. Y de una forma impresionantemente que no es coincidencial, repito, la Biblia menciona en los últimos tiempos y en todas las profecías de los profetas menores y mayores del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, las naciones que van a sobrevivir la Tercera Guerra Mundial. No aparece el continente americano, no aparece Costa Rica, no aparece México, no aparece Estados Unidos. Las únicas naciones que aparecen en la Biblia cuando Jesucristo regrese son naciones de Europa y naciones del Medio Oriente y algunas del Asia, como tal vez esta reunión que va a hacer China con Corea del Norte, con Japón, etcétera, etcétera, para venir a la Tercera Guerra Mundial. Así que estas son las naciones principalmente porque son las naciones alrededor de Israel. O sea, la Biblia, Dios no le interesó nunca meter a México o alguna otra nación, ¿verdad?, El Salvador o Argentina o Brasil en las profecías bíblicas, porque no tienen relación con Israel. Entonces, como Israel es el centro, es el blanco principal en la Biblia, es el termómetro de Dios desde que se formó con Abraham hasta el final de la guerra del Armagedón, todas las naciones que están alrededor de Israel o han intentado unirse a Israel o han tratado de atacar a Israel, son las naciones contra las cuales Dios peleará, derrotará y veremos finalmente, ¿verdad?, el mundo en la batalla del Armagedón, reinando Jesucristo con todos nosotros por un tiempo de 1000 años, o el reino mesiánico prometido a David, a Salomón, a los profetas, y el pacto abrámico incondicional que Dios hizo con Abraham. Bueno, los que estamos geopolíticamente esperando que esta expansión, ¿verdad?, que de la que usted menciona, y que uno puede estar viendo, ¿verdad?, en las noticias, todo esto, usted menciona aquí, si los Estados Unidos y las naciones del Occidente, el Occidente, no pudieran detenerlos, entonces realmente hemos llegado al fin de la historia. Nadie está deteniendo la profunda y peligrosa cooperación y alianza de Rusia, China, del expansionismo, por lo que la historia no terminó en 1989, que es esta historia donde se creía que ahora viene un nuevo comienzo para el mundo, todo va a estar lindísimo, precioso, las democracias ganaron, etcétera, etcétera. Okay. Pero entonces usted más bien menciona, es el principio de la historia, y aquí viene la parte, y sería más escatológica de todo lo que... Claro, sí, bueno, nos damos cuenta, ¿verdad?, que, repito, Estados Unidos desde 1945, que gana la Segunda Guerra Mundial de una forma increíble con la Rusia comunista de Stalin, con Inglaterra, con Canadá, Estados Unidos, etcétera, etcétera, gana la guerra contra Alemania, Italia y Japón. Estados Unidos surge como la supremacía política, económica y militar del mundo hace 75 años aproximadamente.
Y durante todos estos 75 años, hasta el siglo XXI en que nos encontramos, no había tenido oposición. Durante todo este tiempo, Estados Unidos prevaleció democrática, de una forma económica, de una forma militar. No hay ninguna nación todavía, hasta el momento, que tenga más bases de soldados militares en el mundo entero como Estados Unidos de Norteamérica. Así que si Estados Unidos de Norteamérica llega a derrumbarse, hay varias opciones para esto, por lo cual el mundo quedaría completamente aislado de Estados Unidos. Y repito, pues Europa, percibiendo que a Estados Unidos le quedan pocos años, igual a África, los pollitos están corriendo debajo de las alas que está extendiendo Rusia y China actualmente. Entonces, Estados Unidos tiene una deuda de 33 trillones de dólares. Esta deuda que tiene Estados Unidos es una deuda estratosférica. Entonces, ¿cómo podría Estados Unidos caer? Si es que bíblicamente va a caer, porque así lo dice la Biblia. En primer lugar, si viene el arrebatamiento de la iglesia y millones de personas desaparecemos de la noche a la mañana, tal vez este fin de semana, la semana que entra, en un año, no sabemos exactamente, Estados Unidos se debilitaría grandísimamente por ser el país que tiene el mayor número de cristianos. Me refiero en cuanto a política, por ejemplo, hay cantidad de senadores, gobernadores, etcétera, etcétera, que se encuentran dentro de las filas del cristianismo. En segundo lugar, podría caer económicamente Estados Unidos si Rusia o China bombardean Estados Unidos antes de tiempo, que China está calculando el tiempo en el que va a atacar a Estados Unidos, está esperando que se debilite por el dólar para invadir Taiwán. Pero si de alguna manera esto se prolonga, China o Estados Unidos, Rusia o China mandan bombas a Estados Unidos, a Washington, que acabaría con el gobierno norteamericano. Y número 3, que considero yo la posibilidad más importante, es que ya el dólar es imposible que sea sostenido. Ya se reunió, repito, Arabia Saudita, veamos estas naciones, Arabia Saudita, Irán, Siria, Irak, Rusia, China, Corea del Norte, la India y países africanos para tratar de comprar dólares ahora con el yuan, con la moneda china. Ahora, si este gran conglomerado de naciones, tanto en el Medio Oriente como en el Asia, realmente lo logran, que lo van a hacer porque bíblicamente Estados Unidos, repito, no aparece en las profecías bíblicas de los últimos tiempos, Estados Unidos cae, porque en cuanto el dólar se ha quitado como la moneda que rige ahorita la compra de petrodólares, Estados Unidos sería imposible que pagara su deuda de 33 trillones de dólares. Así que Estados Unidos no sobreviviría ni 6 meses, pasaría a segundo o tercer nivel de supremacía política, económica y militar. Así que poco a poco todo se está acomodando en la cronología bíblica y lo podemos ver muy, muy, muy claramente por qué el mundo se dirige a dónde se dirige. Estaba viendo aquí, por pura curiosidad, le puse que si la deuda de Estados Unidos es de 33 trillones de dólares, ¿cuánto debe cada trabajador activo de este país? Me refiero a usted y a mí que vivimos en este país. ¿Cuánto debemos cada uno de nosotros de esos 33.2 trillones de dólares? O sea que estamos endeudados, usted y un servidor, don Armando, $207,000. Hay 160 millones de trabajadores activos en Estados Unidos. Quiere decir que para poder pagar, si quisiéramos ayudarle al país para pagar esa deuda, entre los 160 millones de trabajadores activos, tendríamos que poner cada uno $207,000. No. O sea, es un país de tercer mundo, o sea, tiene los mismos problemas que nuestros países de tercer mundo, ¿no? Y los va a tener peores todavía, repito, ¿no? Porque también vamos a hacer un cálculo también rápido. Si alguien tiene idea cuánto es $1 trillón, Estados Unidos debe como 33 trillones de dólares. $1 trillón, si lo comenzamos a contar en este momento, pasarían 250 años para que acabáramos de contar $1 trillón. Para que tengamos alguna idea de cuánto es $1 trillón. Así que estamos en un mundo completamente convulsionado y amenazado para que como cristianos sepamos, ¿verdad?, que
Jesús todo esto nos lo dijo con mucha anticipación para que nos preparemos para recibir al Rey. Esta última, la tercera página, aquí tiene que ver con, usted menciona lo que está en Mateo, en Timoteo, en Apocalipsis, para recordarle a las personas que nos están viendo, ahí a través del WhatsApp de enlace, usted puede descargar un resumen de lo que ha conversado con nosotros el doctor Armando Alducin. Entonces, esta es la posición de él, y él concluye, me imagino, con ya la parte escatológica, que es un pequeño resumen que usted hace aquí. Sí, pues otra vez tenemos que regresar a la Biblia. Si algo tiene coherencia, lógica, entendimiento, si algo nos da esperanza, si tenemos realmente alguna luz a la que podríamos confiar en este mundo, es la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Escribe el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura que lo que dicen los politólogos, los filósofos, los gobiernos, los psiquiatras, los psicólogos, etcétera, etcétera. No hay más seguridad que lo que encontramos en la Biblia. Y dice el apóstol Pedro, a la cual haríamos bien en estar atentos. Y creo que si hay algún tiempo en el que debamos estar atentos y vivir en la palabra y vivir cerca de Dios, es el tiempo en que estamos viviendo actualmente. Porque si estamos atentos a la palabra profética más segura, es la única luz. No hay otra luz en el mundo. Ni el Ramayana, ni el Popo, ni los Vedas, ni el Corán, ni el libro religioso que tú me traigas puede darnos la luz, la certeza, la confirmación, la seguridad que nos da las Sagradas Escrituras alrededor de todos los eventos que se están moviendo en el mundo. Y tenemos capítulo 24 de Mateo que Cristo escribió los apóstoles escribieron hace 2000 años, donde Cristo lo dijo claramente, porque dentro de las señales de los últimos tiempos van a huir de guerras, rumores de guerras. Miren que no se turben, es importante esto. O sea, todo lo que está sucediendo en el mundo, no permitamos que entre a nuestro corazón a quitarnos la paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros pensamientos y nuestro corazón en Cristo Jesús. Que el cambio del dólar, que el yuan va a entrar, que la amenaza nuclear, que esto y que el otro, que la caída del peso. No permitamos que ningún evento, ni aunque se transporte una montaña, dice el Salmo 46, de un lugar a otro lugar, no permitamos que nada nos quite la seguridad de saber que tenemos un Dios, que somos sus hijos, no nos va a faltar nunca nada, no nos va a dejar, no nos va a abandonar. Y estamos bien, pero bien listos ya para partir con Él. Entonces, no se turbe vuestro corazón, dijo Jesucristo, esto va a suceder. Y se los digo para que cuando suceda, mantengan esta paz. Y dice Cristo, porque es necesario que todo esto acontezca. Esto es impresionante. Cristo dice, es necesario que haya guerras. Es necesario que haya guerras, dijo Jesucristo. ¿Qué quiere decir Jesucristo con que es necesario? Dada la naturaleza caída del ser humano, es imposible que el ser humano jamás pueda vivir en paz. Entonces, hasta que Jesucristo venga, Él traerá la paz, Él traerá la tranquilidad, Él traerá la justicia, la seguridad que el mundo está esperando si este candidato a la presidencia y si el candidato a aquel político, nadie en el mundo va a cambiar las cosas hasta que Jesucristo regrese. Así que tenemos la palabra más profética segura, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Ayer, ¿verdad?, un ciclón impresionante en una región del mundo, hace poco en Beijing, ahí mismo en China, los incendios forestales allá en la isla de Maui, y todo esto nos habla que está el mundo siendo sacudido por diferentes catástrofes climáticas, donde rápidamente podemos entender los cristianos que los cantos del Apocalipsis se escuchan en el cielo, y que no tarde en venir Jesús por nosotros. Ok, están entrando varias preguntas. No sé si hay algo que usted desea concluir. Empezamos aquí con las preguntas. ¿Sí? De una vez. Ok, porque por YouTube, Marta Ramírez dice, pastor, este calor es un inicio de los juicios apocalípticos. Hemos alcanzado unas temperaturas muy altas en Cúcuta,
Colombia, ni le cuento aquí en Dallas cómo así, pero ¿usted qué cree? Bueno, ahorita recordemos que los gobiernos, sobre todo los de la agenda global, están tratando de usar cortinas de humo para desviar la atención de lo que realmente tiene importancia. Y una de las cortinas de humo que están usando es el cambio climático. Por todo, no, el clima por acá y por allá, etcétera, etcétera. Y sabemos que es una fanfarronada, es completamente absurdo lo que están tratando de hacer para cubrir una realidad que sí hay una alteración del cambio. Y esto lo dijo Isaías, el profeta, hace 2700 años, en su capítulo 24. El mundo se enfermó, el clima se enfermó por el pecado, por la contaminación de los seres humanos. Entonces sabemos, ¿verdad? Es ineludible evitar esta verdad. El mar está completamente contaminado, el aire está contaminado, la comida está contaminada, las bebidas contaminadas. Vivimos en un mundo que tiene ya neumonía. El planeta Tierra está tose y tose, y ya quisiera deshacerse de nosotros de cómo lo hemos enfermado. Pero no hay nada absolutamente, como dicen en mi tierra, en México, ya el niño ahogado, ¿para qué lo quiere sacar? Entonces, ya que este planeta está ahogado, estamos tratando de buscar soluciones que no habrá para... ¿Cómo se va a descontaminar el mar, el aire? Se pueden hacer intentos y que menos los carros tengan un control de la contaminación, etcétera, etcétera. Pero todos estos intentos humanos son completamente absurdos porque no lo vamos a lograr. El mundo está ya completamente con una muerte terminal. A través de YouTube también dice Diego, ¿por qué la gente está más interesada en el anticristo que en el arrebatamiento y en conocer a Jesús? Claro, nosotros no estamos esperando al anticristo, estamos esperando a Jesucristo, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de Jesucristo cuando venga por nosotros, dice Tito, en el capítulo 2. Así que también dice, cuando se habla del rapto, Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, porque vendrá el Señor con voz de trompeta, con voz de mando, los muertos en Cristo resucitarán primero, consolaos con estas palabras. Entonces, ¿cómo vamos a poder tener un consuelo cuando estamos esperando algo que no está profetizado en la Biblia? Y la Biblia dice que el consuelo que tenemos los cristianos es saber que ya Jesús viene por nosotros, que nos va a sacar de este basurero, de este mundo podrido que está completamente desarticulado, descontrolado, echado a perder. Ya por todos lados vemos una perversión y un degeneramiento moral tremendo. Entonces estamos contentos los cristianos, al contrario, una esperanza bienaventurada de que Jesús en cualquier momento venga por nosotros. Así que no tenemos los ojos puestos en el anticristo, hablamos del anticristo y profetizamos del anticristo para que la gente se dé cuenta la relación impresionante que la Biblia tiene con los eventos actuales. Están consultando aquí Jonás y Pastor Alducin, nada más para ayudarle aquí a una hermana que nos está escribiendo desde Argentina pidiendo cómo puede conseguir el libro El Final de los Tiempos del Dr. Alducin. Bueno, la plataforma de Enlace Plus, que es totalmente gratuita, usted puede descargarla a través de su sistema, ya sea Android o iOS, y usted puede, ahí, a través de la plataforma, usted lo está viendo ahí, El Final de los Tiempos del Dr. Armando Alducin, puede adquirirlo, puede comprarlo, puede alquilarlo, tiene un mes para leérselo, eso sí, ¿verdad? Pero si no puede comprarlo, claro, adquirirlo muy fácilmente, así que quien lo desee comprar está accesible, muy fácil, de forma digital. Usted va a tener el material descargado en su dispositivo como bien usted lo desea, así que está muy sencillo para que usted lo pueda hacer. Así que juntamente con este libro hay mucho material que estamos poniendo a disposición para que aproveche. La verdad es que es una herramienta muy importante, Jonás, y yo creo que la gente también lo ha estado descargando, es muy importante, así que ahí lo tiene para la hermana que nos escribe y todos los demás que sepan que este libro, El Final de los Tiempos, que escribió el pastor Armando Alducin, muy completo, está ahí en la plataforma de Enlace Plus para que lo pueda descargar de una manera muy sencilla, Jonás. Así es. Bueno, y también en forma escrita también está, ahora impreso, pues, sí. También lo pueden conseguir. ¿Cómo se puede? Bueno, también por Amazon está
en las dos formas. Pueden por Amazon comprarlo digitalmente o pueden por Amazon, por lo menos hablo de Estados Unidos, que sé que se puede también en forma física. escrita y en México, física. Y en México... Por Editorial Berea, con B de burro, Berea. Cualquiera puede pedir la cantidad que quiera por Editorial Berea, que es nuestra editorial. Perfecto. Ok. Aquí hay una interesante, dice Juan de México, dice, ¿los ovnis son reales o es mentira del gobierno por la Agenda 2030 de élite Illuminati, o los creó la CIA, o cómo está el asunto de los ovnis? ¿Qué le parece? Esto de los ovnis es increíble, porque recordamos que todavía en el siglo pasado, pues todos los científicos y todos los que estaban buscando evidencias de una realidad no física, se negaron a creer en Dios porque dijeron, yo no creo lo que no veo, lo que no oigo, lo que no percibo por mis 5 sentidos. Y mientras la ciencia avanzaba, pues descubrieron el ADN, 1954, y nunca se imaginaron que con un microscopio electrónico existía un código escrito en cada una de nuestras células con una información inteligente, dando a entender que realmente nadie puede llegar a concluir, ni ningún científico ya ateo, ya no tienen armas para poder pelear, de que yo no creo lo que no veo, porque esto evidenció que hay algo escondido en el mundo microscópico con una inteligencia que tiene que haber sido Dios el que lo hizo. Y luego pasamos ya al siglo XXI, donde se han multiplicado estos objetos voladores no identificados. Hace algunos meses en Estados Unidos entrevistaron a pilotos, astronautas, personas, o sea, de integridad moral, que no son parlachines ni así de esos blogueros que hay tantos en YouTube, sino que les preguntaron los senadores que qué evidencia tenían ellos realmente, o sea, ante era un foro, ¿verdad?, de senadores y de políticos investigando a astronautas y pilotos que testificaron acerca de los objetos voladores no identificados. Y todos dijeron, bueno, tenemos que evidenciar y tenemos que dar testimonio de que yo iba en mi avión, dijo uno de ellos, y pasó algo que violó las leyes del sonido, del Mach 2, el Mach 3, y que no puede ser hecho en ninguna nación del mundo. No hay esta tecnología. Un astronauta dio testimonio también, como lo dieron Jim Irwin, que fue el primer astronauta en 1985, que puso un carrito en la luna, etcétera, etcétera. Entonces han llegado a una conclusión. Existe una realidad que no es física, que son los ovnis, porque si hay ovnis, pues tienen que venir de otro planeta y no hay nada que los pueda detectar científicamente o humanamente hablando. Entonces están reconociendo que hay realidades físicas que realmente no se pueden interpretar a la luz de la ciencia actual. Y esto nos muestra claramente que toda esta ideología o filosofía de, pues yo no pienso, ¿verdad?, no creo lo que no puedo ver, mis sentimientos ni mis emociones percibir, se está derrumbando completamente desde el área de la vista antropológica. Así que ahora nos enfrentamos a un fenómeno que le llaman ovnis y que en la Biblia se llama ovis, objetos voladores identificados. Porque si hay un libro que nos habla de una realidad no física, que es más real que la realidad física, es la Biblia. Dice Hebreos 11, versículos 2 y 3, que por la fe creemos que Dios hizo el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces el mundo invisible que no vemos es más real que el visible, porque fue primero que nosotros. Y la Biblia nos muestra que no son marcianos, ni jupiterianos, ni plutonianos los que andan por ahí en estos aparatos, sino hay entidades espirituales que se llaman ángeles y están divididos en los que se rebelaron contra Dios y los ángeles que siguen con Dios. Así que detrás de estos aparatos se encuentra una materialización de la energía satánica. Y los cristianos sabemos, no dudamos de que exista, porque el fenómeno ovni no se puede negar, pero sabemos que detrás de este fenómeno se encuentran ángeles caídos, tratando de engañar al mundo, que vienen pronto, que ellos van a traer la paz,
y cuando desaparezcamos en el arrebatamiento va a ser la mejor respuesta del mundo científico. Se los llevaron los objetos voladores identificados y vinieron los extraterrestres por nosotros, y esto va a ser la historia cuando el mundo vea que millones de cristianos desaparecimos de esta tierra. Dice aquí don Antonio Pérez, saludos desde Alemania, nos está viendo allá en Europa, saludos don Antonio, y pregunta, ¿el rapto puede pasar en esta fiesta de las trompetas este año? Puede pasar hoy en la noche, puede pasar ahora este próximo sábado, 16 de septiembre, es la fiesta de las trompetas de Yom Teruah o Rosh Hashanah, tiene como 5 nombres la fiesta de las trompetas, y una de las características que ha llevado a cantidad de escatólogos, amigos míos y otros que yo consulto que son muy prestigiados. Precisamente este sábado aquí hay en Dallas un congreso de escatólogos, de los mejores que hay en el mundo. Va a estar Jonathan Cahn, Mark Hitchcock, otros, Bill Crone, etcétera, etcétera. Y la mayoría de ellos coinciden en que si el rapto sucedería en la fiesta de las trompetas. ¿Por qué? Porque es la única fiesta donde no se conoce el día ni la hora. Es la única fiesta. Comienza el 1 del mes de Tishri, o sea, el 1 del calendario judío, y es la fiesta donde se toca la última trompeta, la 10ª trompeta que tocan los sacerdotes. Así que hay muchísimas cosas que parecen indicar que podría suceder en la época, no en el día ni la hora, repito, porque nadie sabe el día ni la hora, para que no traten de inventar que estamos poniendo fecha, sino que en la época de la fiesta de las trompetas podría suceder el rapto. Como podría suceder antes, como podría suceder después, no lo sabemos, pero hay muchísimas consideraciones acerca de que podría suceder y considerar la fiesta de las trompetas con el arrebatamiento de la iglesia. Pregunta John Nauvia. Dice que qué pruebas bíblicas hay de que existió una civilización antes de la creación. Bueno, la civilización que existió antes de la creación fue la creación de los ángeles. Dice en Ezequiel 28, en Isaías 14, en Génesis 1, 1 y 2, que Satanás fue creado antes que nosotros, como Lucifer. Los ángeles cayeron antes que nosotros. Cuando la serpiente, Satanás, estaba en el huerto del Edén, ya era un querubín caído, ya estaba caído, ya se había rebelado contra Dios. Así que esta civilización existió antes que nosotros y después fuimos creados. Y dice en Ezequiel 28 que Satanás fue creado en el Edén, pero el Edén no era como el Edén botánico donde estaba Adán y Eva. El Edén donde fue creado Lucifer era un Edén de piedras preciosas, de oro, de plata, había todas las piedras preciosas. El vestido de Lucifer era lleno de piedras preciosas, así que fue cambiado cuando fue puesto Adán y Eva. Pero ya esta tierra ya había estado habitada anteriormente por esta civilización de ángeles caídos. Ok, rapidito aquí pregunta Elena Jaramillo. ¿Por qué algunos cristianos no creen en el milenio? Bendiciones, hermano Armando Alducin. Bueno, pues si hay algún cristiano que no cree en el milenio, que agarre la Biblia y Apocalipsis 20, que le arranque la hoja, porque se menciona más de 5 o 6 veces la palabra milenio, que significa en el latín mille, 1000. Ahora, claro que este milenio es la consumación del reino mesiánico, que fue anunciado, repito, a los profetas, a Abraham, a Isaac, a Jacob, que vendría un tiempo en el que Israel realmente iba a heredar la tierra. La herencia de la tierra, hasta este momento, Israel no la ha tenido ni la tendrá, como lo sabemos por los enemigos que tiene rodeados. Así que la promesa que se le da a Abraham de que ellos heredarían la tierra se va a cumplir hasta el tiempo del milenio, porque la promesa de Dios se tiene que cumplir. Lo que Dios ha determinado se tiene que cumplir. El reino que Cristo anunció, el reino mesiánico que los apóstoles anunciaron, el reino mesiánico que anunció Jeremías capítulo 17, 31, Isaías capítulo 2, Zacarías 12 y 14, etcétera, etcétera, vendrá después de la guerra del Armagedón. Así que estos 1000 años, ¿verdad?, será un tiempo donde será restaurada ecológicamente la tierra, Isaías 65, Isaías 66, para que podamos nosotros darnos cuenta que hasta después del milenio
Apocalipsis 20, 11 al 15, cuando nosotros ya bajemos con Jesucristo, 1000 años antes, va a haber el juicio final de los incrédulos al acabar el milenio, que es el juicio final donde los libros serán abiertos. Y después del milenio ya entramos a Apocalipsis 21, Apocalipsis 22, al reino eterno, al estado eterno en la Nueva Jerusalén, donde ya no habrá pecado, no habrá rebelión y ya reinaremos eternamente con Dios. Bueno.